Transporte celular. El transporte celular es el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable. Es importante ya que permite expulsar de su interior los desechos del metabolismo. Existen dos tipos de transporte celular, transporte pasivo y transporte activo. La diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo es que el transporte pasivo no se necesita energía y en el transporte activo sí se necesita energía, la energía ATP. El motivo de esto es que el transporte pasivo siempre va a ir a favor del gradiente de concentración y en el transporte activo va en contra del gradiente de concentración. Para que entiendan un poco más del gradiente de concentración, tanto fuera de la célula como adentro, la concentración de sustancias siempre será diferente, pues habrá un lugar donde existe más concentración y un lugar donde hay menor concentración. Cuando se habla que se va a favor del gradiente de concentración, es cuando se viaja de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Esto lo realiza el transporte pasivo, sin gasto energético, ya que es más fácil sacar o meter sustancias a un lugar donde hay mayor espacio para ellas. Para conocer la que se da en contra del gradiente de concentración, es sacar o meter sustancias de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Es mucho más difícil para la molécula viajar a un lugar donde hay menos espacio, por lo tanto se requiere un gasto energético para poder realizarlo. Y por eso este transporte es el transporte activo. Existen dos tipos de transporte pasivo, el simple y el facilitado. El transporte simple es aquel que las moléculas atraviesan sin ningún problema los fosfolípidos de la membrana plasmática y a eso se le conoce con el nombre de difusión. El transporte facilitado es aquel que necesita de una proteína para facilitarle la entrada a las moléculas que no pueden atravesar a los fosfolípidos. Recuerden que ambos casos siempre van a ir a favor del gradiente de concentración. A continuación les mostraré un ejemplo del transporte pasivo simple. Vamos a necesitar agua caliente, una bolsita de té. Les recomiendo que sea un té de frutos rojos o que tenga algún tipo de pigmento natural, un vaso de vidrio o una refractaria donde podamos observar nuestro experimento. Primero, la bolsita del té nos va a representar la membrana semipermeable. Segundo, dentro de ella hay un soluto que son las hojas del té. Tercero, al entrar en contacto con el agua caliente, estos solutos que están en mayor concentración dentro de la bolsa de té van a salir muy fácil de esa mayor concentración atravesando la membrana y se van a difundir en el agua. Podemos apreciar cómo se empieza el acto de difusión. Por eso se le llama transporte pasivo, porque siempre va a ir a favor del gradiente de concentración. Por último, pero no menos importante, tendremos el transporte activo. Un ejemplo claro es la bomba de sodio-potasio. Este ejemplo se lleva a cabo a través de una proteína transportadora que se activa con una molécula de ATP. La célula envía 3 moléculas de sodio a esa proteína. Su configuración cambia atrayendo una molécula de ATP. Esta molécula es la que le da la energía necesaria para liberar estas 3 moléculas de sodio en contra del gradiente de concentración. Como esta proteína ahora tiene un fosfato, su configuración cambia y en lugar de recibir moléculas de sodio, acepta moléculas de potasio. Las moléculas de potasio se adhieren a la proteína y nuevamente cambia su configuración, pierden fosfato y la proteína regresa a su estado inicial. El estado inicial quiere a las moléculas de sodio y odia a las moléculas de potasio. Por lo tanto, las libera al citoplasma de la célula para que empiece un nuevo ciclo.